porque tengo más de 350 alumnos y algunos nunca. El dibujo que tienen aquí es un dibujo viejito mío que acabo de recuperar. Estaba en blanco y negro, era en blanco y negro para imprimir en fotocopias. Lo acabo de colorear y lo puse en esta presentación porque es un buen resumen del tema de metabolismo. Es un resumen gráfico del tipo de cosas que ustedes tendrían que hacer para aprender. Al final de esta presentación, pues es probable, si tenemos tiempo, chequemos el significado de esta imagen. Vamos a hablar del metabolismo. Y claro, lo primero es, ¿qué es el metabolismo celular? Bueno, el metabolismo celular es el conjunto de reacciones bioquímicas que transforman la materia, la energía y la información que entran y salen de la célula. Entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas. Ustedes solo conocen las reacciones químicas, pero al decir bioquímicas deben intuir que deben tener algún parecido a las reacciones químicas. Estas reacciones transforman la materia, la energía y la información que entran y salen de la célula. Como lo vieron en el video el viernes, las células, así como todos los organismos formados por células, somos sistemas termodinámicamente abiertos. Intercambiamos a través de nuestra frontera sustancias, es decir, masa y energía con el entorno. Entonces, el metabolismo es lo que ocurre con la masa de las sustancias, con las sustancias y con la energía que contienen esas sustancias dentro de la célula. Eso es el metabolismo celular. Y claro, antes de comenzar a hablar de ello, necesitamos algunos conocimientos previos o matizar algunos de esos conocimientos que deben de tener todavía guardado en sus memorias de sus cursos de química, física, incluso matemáticas y biología. Entonces, primero, ¿qué es una reacción bioquímica? Ustedes no lo estudiaron, pero vamos a ampliar su concepto de reacción química. Y hablamos de reacción bioquímica como una reacción química, pero es una reacción química catalizada por una macromolécula que acelera de manera específica la velocidad de reacción. Esas macromoléculas que aceleran de manera específica la velocidad de una reacción se llaman enzimas. Entonces, una reacción bioquímica es una reacción que ocurre a mayor velocidad gracias a la catálisis de una macromolécula, la catálisis de una enzima. Y bueno, podemos mencionar como ejemplo una enzima que se llama hexocinasa. Está en inglés, termina en ASE en inglés, en español es la terminación, el gramema es asa, en inglés es ACE. Entonces, la enzima hexocinasa está aquí, un modelo de bolas donde se ve la superficie de esta macromolécula. En los reactivos en biología se llaman sustratos. Aquí tenemos la glucosa representada de color violeta o magenta, y ese es el sustrato, es el reactivo. La enzima y el sustrato se unen en un complejo, en este caso glucosa hexocinasa, en la cual la glucosa se acomoda en un sitio como si fuese la llave en una cerradura. El sitio se llama sitio activo, es donde encaja la glucosa en una cavidad de la enzima. En estas condiciones de aquí lo que ocurre son una reacción química a mayor velocidad y entonces se obtiene un producto, que en este caso es la glucosa fosfato, en realidad es glucosa 6-fosfato, vamos a volver a hablar de ella, y eso pasa en las reacciones bioquímicas. ¿Ok?
con más detalle y generalizando, ¿qué es una enzima? Una enzima es una macromolécula que acelera de miles a miles de millones de veces la velocidad de una reacción específica sin consumirse de ella. Es decir, en las reacciones catalizadas por enzimas, la enzima no se consume. Los reactivos, que se llaman sustratos, se convierten a gran velocidad en productos y cada enzima cataliza es específica de reactivos, de tipo de reacción y de producto. Y no se gasta. Bueno, les voy a poner de ejemplos de una enzima, una de las 5 enzimas más importantes de toda la biosfera. Ya la debieron de haber visto porque debe haber un reactivo donde les muestro precisamente y les pregunto qué nivel de organización tiene esta enzima que se llama ATP sintasa. Recuerden, la terminación asa quiere decir enzima. Y el nombre de las enzimas siempre terminan en asa y dice sobre cuál es el sustrato, en este caso el ATP. Y bueno, este complejo multimolecular, porque está formado de un buen número de unidades de proteínas que se ven aquí de diferente color, es una de las 5 enzimas más importantes. Esta enzima está insertada en la membrana y separa de 2 compartimentos. En uno de ellos hay muchos protones almacenados y se les deja salir a través de la ATP sintasa. La energía de la caída de esos protones a través de la ATP sintasa se usa precisamente para fabricar ATP. La reacción aditiva donde un fosfato inorgánico se le agrega al ADP que tiene 2 fosfatos y ribosa unidos a la adenina. Y entonces tenemos aquí el ATP, que es la moneda energética más importante de la vida. Todas las células fabrican ATP. Y es lo más esencial porque si no tenemos energía, no puede funcionar nada en la célula. Ok. Ya vimos que es una enzima. Digamos cómo funciona una enzima en términos generales. Bueno, la enzima tiene un sitio activo que reconoce a sus sustratos o reactivos por complementariedad de superficies. De esa manera se orientan a esos sustratos y los exponen a un microambiente químico que reduce la energía de activación requerida para la reacción. En esta gráfica que deben de haber estudiado en Química 2, tienen en el eje vertical graficado la energía, en el eje horizontal el curso de la reacción química. La energía a lo largo de la reacción química cambia. La sustancia X a lo largo del tiempo reacciona y se convierte en la sustancia Y en esta reacción química muy sencilla de X da origen a Y. El chiste es que para que X se convierta en Y, necesitamos darle una energía de activación que es toda esta altura de energía. Llevarlas desde este nivel a este otro para que pueda rodar hasta convertirse en Y. Y entonces deben saber, si me permiten un instante, porque, no, aquí lo tengo. Sí. Necesito un ejemplo de este encendedor. Fíjense, las reacciones necesitan cumplir las leyes de la termodinámica que estudiaron en física. Siempre los procesos ocurren espontáneamente de un estado donde hay más energía a donde hay menos. Otro detalle importante es que no basta con eso. Nosotros sabemos que el gas que está dentro del encendedor, puede reaccionar con el oxígeno del aire y quemarse, producir dióxido de carbono más agua y calor. Por termodinámica sabemos que eso va a ocurrir. Sin embargo, ¿qué pasa si yo aprieto la válvula aquí?
¿Alguien sabe qué pasa si yo aprieto la válvula del encendedor? ¿Sí lo ven? Solo se Volver mucho gas, gas. ¿no? Sí, se va a salir el gas. El gas mezclado con el oxígeno del aire pueden reaccionar, se puede quemar con el oxígeno del aire, pero si lo aprieto, ¿va a ocurrir eso? No, Pues ya lo acaban de ver, vuelvo a apretar, aquí esta palanca, abro el encendedor y ese gas que se salió no se quemó, no hubo reacción química, aunque la termodinámica nos dice que tiene que ocurrir. Lo que pasa es que se requiere también de condiciones que los químicos llaman cinéticas. Necesitamos darle la energía de activación un empujoncito y por eso los encendedores tienen este cilindro que roza una barrita sólida que cuando la roza saltan chispas y esa chispa contiene energía. Precisamente algunas moléculas de gas rodeadas de oxígeno con esa energía de activación van a empezar a reaccionar y a formar CO2, agua y energía. Y aquí lo tengo. Ya eso nomás tiene que ocurrir en principio, al inicio, después con las moléculas de gas que se están precisamente quemando, le dan la energía de activación a las otras moléculas que salen y la llama se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hace una enzima? Pues precisamente que reduce, cuando reconoce a sus sustratos por complementariedad de superficie, los orientas y los expone en un microambiente químico adecuado, entonces se reduce la energía de activación. Vean la línea roja. La cantidad de energía que necesitamos aportar es menor y entonces la reacción, la velocidad de reacción es más intensa, ocurre más rápido. Por ejemplo, les voy a mostrar esta enzima que de la bioquímica lo vamos a ver, que se llama fosfofructosinasa. Entonces, asa significa enzima. Y claro, actúa sobre una sustancia que es fructosa fosfato, una fructosa que tiene fosfato. Entonces, funciona como dímero, pero hay en un momento dado aquí, entre la molécula azul y la verde del dímero, hay un sitio activo donde se acomodan los sustratos o los reactivos de la reacción. Por ejemplo, ahí está la fructosa 6-fosfato, ese es el ATP y ese verdecito es el ion magnesio divalente. Están en un ambiente específico que reduce la energía de activación y que hace que las reacciones bioquímicas ocurran a temperatura ambiente, donde no sea necesario calentar para dar la energía de activación y entonces iniciar y hacer que funcione la reacción. Y entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere una enzima para funcionar? Bueno, las enzimas suelen necesitar moléculas auxiliares que se gastan en la reacción. Esas moléculas se llaman coenzimas, si son pequeñas moléculas orgánicas, o cofactores, si son pequeñas moléculas inorgánicas. Y claro, por eso estudiamos las PMO y las PMI al inicio del semestre, porque necesitamos hablar de qué es una coenzima. Una coenzima es una pequeña molécula que acompaña a las enzimas para que éstas funcionen. ¿Qué es un cofactor? Co de acompañar, fac de hacer. Los cofactores son pequeñas moléculas inorgánicas que colaboran con las enzimas para hacer la reacción. Además de estas coenzimas y cofactores, las enzimas necesitan una temperatura y un pH óptimo. No todas las enzimas funcionan a la misma temperatura, ni a cualquier pH. Por ejemplo, las enzimas que digieren las proteínas en su estómago solo funcionan en pH ácido, es decir, pH de 3 o menos. Y tienen que estar así. Nada de lo que coman y entre a su estómago
por más alcalino que sea su pH, cambia el hecho de que su estómago fabrica ácido clorhídrico para tener un pH entre 2 y 3, para activar las enzimas digestivas y convertir, por ejemplo, las proteínas en aminoácidos. Las proteasas del estómago requieren pH ácido. Y cuando pasa el contenido del estómago a la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, ahí el pH es alcalino. No necesitan comer alimentos alcalinos, porque precisamente el duodeno recibe secreciones de su páncreas que tienen pH 8. Y ese pH 8 activa las proteasas, las enzimas que digieren las proteínas del páncreas, e inactiva las del estómago. Entonces, todo eso ocurre. Para cada enzima necesitamos coenzimas, cofactores, temperatura y pH óptimos entre las principales características. Entonces, les había puesto la fosfofructosinasa, que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Para ello requiere la coenzima llamada ATP, que dona el fosfato que requiere para tener 2 en la fructosa, y el cofactor, que es el ion divalente magnesio 2 más. Okay. Y bueno, ¿cuántos tipos de enzimas existen? Muchísimos. La clasificación es sumamente compleja, pero estamos en bachillerato, así que no vamos a entrar en detalles. Solo vamos a hablar de los primeros 2 tipos de enzimas que existen por el criterio precisamente de qué están hechas. Las enzimas proteicas están hechas de aminoácidos y las ribosimas están hechas de ribonucleótidos. Son las 2 principales familias de enzimas. De las enzimas proteicas conocemos decenas de millones de enzimas diferentes. Como están hechas de aminoácidos, pues tienen una estructura terciaria donde ven la orientación en el espacio de hélices alfa, estos resortes, sacacorchos, estas hélices, y las láminas beta que están aquí en este hermoso dibujo de color amarillo. Aquí 3 inclinadas hacia la izquierda y 2 a la derecha. Esta enzima se llama triosa fosfato isomerasa, que, bueno, también vamos a ver, eventualmente vamos a ver esta enzima, no la vamos a mencionar, pero vamos a ver este efecto. Noten, se llama triosa fosfato isomerasa, y lo importante de los nombres en ciencia es que ellos solos dicen lo que son. La definición está en el nombre. Como termina en asa, sabemos que es una enzima. Es decir, una macromolécula que cataliza una reacción química. Por lo tanto, actúa sobre ciertos sustratos. En este caso, son las triosas fosfatos. Como saben de lo que cuando estudiamos las pequeñas moléculas orgánicas, los monosacáridos tienen su nombre terminando en osa. Osa significa azúcar. Y la triosa es un azúcar de 3 carbonos que tiene un grupo fosfato. Tenemos precisamente, hay 2 azúcares de 3 carbonos que tienen fosfato, que se llaman la dihidroxiacetona fosfato, DHAP para los cuates. No tienen que aprenderse el nombre, simplemente es DHAP. Y el G3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato, son 2 azúcares, 2 monosacáridos, los más chiquitos que existen son solo 2, uno que tiene un grupo aldehído y otro que tiene el grupo cetona. Este es el cetona y ese es el aldehído. ¿Y qué hace la enzima? Bueno, iso quiere decir igual y mer partes. Es decir, es una enzima que con las mismas partes de las moléculas produce transformaciones en las cuales una sustancia con las mismas partes se convierte en otra sustancia.
la dihidroxiacetona fosfato y el G3P tienen los mismos átomos, de los mismos elementos, la misma cantidad, y están acomodados de manera diferente, entonces son sustancias distintas. Ok, continuemos. Hay millones de enzimas proteicas que conocemos en la actualidad. Y ribozimas son las enzimas hechas de ribonucleótidos. 10 dedos me sobran dedos en mis dos manos para numerar todas las ribozimas naturales que existen. Son poquitas. Eso en la actualidad, pero hace 3.800 millones de años, hace 3.8 gigaños, tenemos evidencias que todas las enzimas del origen de la vida eran ribozimas, estaban hechas de ribonucleótidos. Y les voy a poner otra de las 5 enzimas más importantes de la biosfera. La primera es la ATP sintasa, que elabora ATP. La segunda es precisamente la ribosima del ácido ribonucleico 16S del ribosoma. El ribosoma tiene una molécula de ARN que es grande, por su tamaño se denomina 16S. Está aquí cómo se dobla su estructura terciaria. Y del lado derecho está amplificado la estructura de la parte donde está el sitio activo. No tenemos los conocimientos ni el tiempo para ver con detalle cómo está esto actuando, pero lo importante es que en este sitio activo ocurre una de las 5 reacciones más importantes de la biosfera, y es la reacción en la cual, a partir de ustedes de aminoácidos, se forman una cadena de aminoácidos unidos por un enlace peptídico, como lo nombramos cuando estudiamos precisamente las macromoléculas, los biopolímeros. Entonces, esta ribosima fabrica las proteínas, une los aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Entonces es muy, muy importante. Y no vamos a hablar de las demás definiciones, que es por mecanismo, por acción química, si destruyen o construyen. Eso no lo vamos a ver. ¿Cuáles tipos de enzimas? Existen 2. Las hechas de aminoácidos y las hechas de ribonucleótidos. Sencillo. Bueno, ahora ya estamos listos para comenzar a hablar del metabolismo celular. Pero yo creo que es tiempo de hacer algo. ¿Qué será? Sí, dime. Descansar la vista. Descansar la vista y mover sus piernas, por favor. Muévanlas muy bien. Evitemos que dentro de 20 años tengan varices. Entonces, hay que moverse. Estar sentado, parado es malo. Cuando estudiamos la evolución humana en Biología 2, veremos que los humanos evolucionamos para la marcha erguida, no para estar parados en dos piernas. Evolucionamos para estar caminando en dos piernas. ¿Okay? 60 segundos. Ya regresé.
Sí, profe. Una. ¿Quién más? Sí, profe. Ya, profe. 2, 3, Activos. 4. Nada más 4 regresaron. Ya, profe. 5. Yo, profe. ¿Más? Yo, profe. Ya, maestro. Ok, por favor, cuiden sus ojos del ojo seco. Y veremos en Biología 2 precisamente que los humanos evolucionamos, las especies humanas evolucionaron para no solo caminar, ya sabemos ahora que es para correr. Pero eso, si tenemos la suerte de vernos en Biología 2, pues lo platicaremos. Ok. Ya estamos listos con los... Vamos a aplicar los conocimientos que acabamos de mencionar. Primero, ¿qué son las vías metabólicas? Pues son vías. Sinónimo de vía, camino. Sinónimo de camino, ruta. ¿Qué son los caminos metabólicos, las vías metabólicas? Son series de reacciones químicas catalizadas por enzimas que transforman una sustancia en otras tantas. Es decir, las vías metabólicas son rutas de transformación preestablecidas por la presencia de las enzimas en la célula. Por ejemplo, tenemos la sustancia A, y si tenemos la enzima 1, se convierte en B. B se convierte en C con la enzima 2, C se convierte en D con la enzima 3, D se convierte en la sustancia E con la enzima 4, F por la enzima 5, G aparece por la enzima 6, la H por la 7, la I por acción de la enzima 8, y la sustancia J se genera a partir de la sustancia I, sea quien sea y como se llame esa sustancia, por la acción de la enzima 9, se convierte de manera específica la sustancia I en la sustancia J. Entonces, si en un citosol hay estas enzimas de la 1 a la 9, entonces la sustancia A se va a convertir en la sustancia J. Y eso es un camino metabólico, una ruta, una vía metabólica que está formada por la presencia de estas enzimas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la enzima 8 no existe? Si esa célula, su gen que codifica la síntesis de la enzima 8 fue dañado, digamos, por una sustancia cancerígena, mutágena, un rayo ultravioleta, ¿qué ocurre? ¿Alguien me puede decir qué ocurre? En esa célula se puede formar la sustancia J. La pregunta es sí o no. ¿No pueden contestar sí o no pueden contestar? Sí, sí, Natalia. ¿Sí? Si la enzima 8 no existe o no funciona, ¿se puede formar J de la sustancia A? ¿Sí? Natalia, ¿cómo se va a convertir, cómo vamos a tener J si la enzima 8 no existe? Si la enzima 8 no existe, no va a existir tampoco la sustancia I. Si no existe la sustancia I, aunque tengamos la enzima 9, nunca se forma la sustancia J. La sustancia A, dado que tenemos la enzima 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se va a transformar, pero como no tenemos la enzima 8, ¿qué va a pasar con la sustancia H? Se va a acumular, pero el J no se va a formar. Y precisamente estos, por ejemplo, cuando veamos genética en biología 2, hay enfermedades genéticas que resultan de que codifican enzimas y la enzima no funciona. Las personas que tienen fenilcetonuria no pueden metabolizar la ruta metabólica que
se deshace del aminoácido tirosina, tiene un gen que falla, o dos genes eventualmente. El punto central es que se acumula, digamos, una sustancia que en este caso de la fenilcetonuria es una fenilcetona. Y lo grave de las fenilcetonas cuando se acumulan en la sangre es que son tóxicas para las neuronas. Si esto ocurre en un bebé, en un recién nacido, resulta que si nosotros les damos fenilalanina, dije tirosina, ¿verdad? No, me equivoqué de aminoácido. Es de fenilalanina. Entonces la fenilalanina se entra en una serie de reacciones bioquímicas, pero no se puede descomponer y se forman unas sustancias que se llaman fenilcetonas, tóxicas para las neuronas. Pues entonces, esos bebés, si no se descubren que tienen ese defecto genético, rápido, todo su cerebro queda destrozado. Pierde la mayoría de las neuronas y pues tiene un retraso mental profundo, se mantiene vivo, pero pues difícilmente puede hacer algunas cosas cognitivas en su vida. Por eso, chicos, chicas, cuando tengan a su bebé, en la primera semana a más tardar, deben hacerle su perfil metabólico, su tamiz también se llama. Son una serie de pruebas con sangre que se toman del talón del bebé y se checan esas cosas. Si resulta que tienen la enfermedad fenilcetonuria, entonces le quitan la leche de su mamá, porque la leche de su mamá tiene proteínas con fenilalanina y le hacen daño al bebé. Entonces se le da una leche de fórmula con muy poca fenilalanina, muy poquita. Y entonces pues crecen los bebés fuertes y sanos, nada más que no deben tomar refrescos que tengan fenilalanina, además, como son los edulcorantes que tienen fenilalanina. ¿Ok? ¿Y todo esto a qué viene? Porque precisamente es la información genética de la célula la que determina cuáles reacciones o rutas bioquímicas son posibles, dependiendo de cuáles genes tienen, de cuáles enzimas, pues entonces son las que ustedes tienen precisamente esas rutas bioquímicas posibles. Hay muchas vías metabólicas, muchísimas, y no vamos a estudiar ni una completa. Miren, esta cartel que es de las rutas bioquímicas de una célula normal, para poder hacer visible esto, requiere de que lo agrandemos al tamaño de una pared, de la pared del salón. Y pues son muchas reacciones. No me interesa verlas en detalle, pero voy a agrandar este circulito de acá. Tenemos este ciclo de 8 reacciones bioquímicas. Son 8 porque tengo 8 flechas. Ustedes saben de química que las flechas son signos de reacción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son un ciclo de 8 reacciones. Se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También se llama ciclo de Krebs y lo vamos a mencionar. Pero no lo vamos a estudiar con ese detalle químico, no vamos a estudiar ninguna de estas 8 reacciones, ni qué es lo que pasa en cada una de esas reacciones. Son reacciones de oxidación, son reacciones de descarboxilación, de hidrogenación, en fin, eso no lo vamos a checar. Simplemente es ese circulito y se los muestro aquí, pues para que vean cómo son las rutas metabólicas. Son series de reacciones bioquímicas donde las sustancias se van modificando. No lo vamos a estudiar en detalles, ya nomás se los mostré. ¿Y hay muchas vías metabólicas? Sí. ¿Cómo se clasifican las vías metabólicas? Bueno, eso sí podemos hablarlo en bachillerato. No necesitamos tantos conocimientos de química.
¿Cómo se clasifican las vías metabólicas? Primero, por las rutas metabólicas se clasifican en vías catabólicas y en vías anabólicas. ¿Por cuál criterio? Precisamente por el criterio de que cuando ocurre la transformación, cuál es el tamaño, la masa molecular del reactivo inicial respecto al reactivo final. Entonces tenemos las vías catabólicas, donde son vías destructivas. Las moléculas se van transformando en sustancias cada vez de menor masa, más pequeñas. Entonces tenemos las vías catabólicas, tenemos dos principales, dos clases, la fermentación y la respiración. La fermentación, tenemos por ejemplo la fermentación láctica y alcohólica, que son las que deben ustedes de tener conocimiento como cultura de bachillerato. Y sin embargo, hay muchas otras fermentaciones que ni siquiera vamos a mencionar su nombre. La fermentación láctica es muy importante porque ocurre en su cuerpo. De la respiración, tenemos por supuesto las respiraciones que son anaerobias y la respiración aerobia. An quiere decir sin, aero quiere decir aire. En el momento de la ciencia, cuando se inventó este nombre, se creía que la atmósfera, el aire de todos los planetas tenían oxígeno. Y resulta que solo nuestro planeta tiene aire con oxígeno. Entonces el lexema aero significa oxígeno en realidad. Y bios, vida, es decir, vida sin aire, vida sin oxígeno. Y aerobia quiere decir vida con aire, vida con oxígeno. Entonces la respiración sin oxígeno y respiración con oxígeno. Vamos a mencionar, porque eventualmente en ecología vamos a ver los ciclos biogeoquímicos, y los ciclos biogeoquímicos se cierran precisamente por respiraciones anaerobias, como la nitrato respiración y la sulfato respiración, que vamos nomás a mencionar un poquito de ecuación global de estas rutas. De la vía aerobia vamos a estudiarlo con más detalle, porque es precisamente la ruta que hace nuestro cuerpo para fabricar ATP. Todas las vías catabólicas destruyen moléculas grandes en moléculas pequeñas para fabricar ATP. Las vías anabólicas hacen lo contrario, gastan el ATP, el logrado o generado por las vías catabólicas, y con ese ATP construyen moléculas más grandes. Y tenemos entonces las vías anabólicas, son biosintéticas básicas y las biosintéticas complementarias. Entre las rutas biosintéticas básicas tenemos la quimiosíntesis, que también la mencionamos, al igual que la fotosíntesis, para que en ecología puedan entender los ciclos biogeoquímicos sin ningún problema. Y claro, esencialmente la fotosíntesis es muy, muy importante. De ellas hay fotosíntesis que se llaman anoxigénicas, es decir, an, negación, oxígeno, gen, generar. Las fotosíntesis anoxigénicas son fotosíntesis que no producen oxígeno. Y claro, hay fotosíntesis oxigénicas, fotosíntesis que generan oxígeno, y hay muchas otras. Las mencionamos aquí no por capricho, las mencionamos porque si van a entender en ecología la biosfera, necesitan estar enterados de la diversidad metabólica de la biota que existe en el planeta, para entender cómo se procesan, se reciclan todas las sustancias en el ambiente. Entonces las mencionamos y damos una explicación somera de ellas. Por otra parte, estas son básicas, fundamentales. Y luego tenemos biosintéticas complementarias que ocurren en todas las células, que implican la biosíntesis de proteínas,
de ácidos nucleicos y de lípidos. La biosíntesis de lípidos no lo vamos a mencionar, para nada, no vamos a hablar en detalle. Lo único que hablamos de biosíntesis de lípidos es precisamente que el retículo endoplásmico liso es quien elabora, construye los lípidos de nuestras células. Es lo único. De biosíntesis de proteínas y de ácidos nucleicos vamos a hablar más porque tenemos que estudiar cómo se lee y cómo fluye la información genética en las células. Algo que ya se corresponde a ustedes a su conocimiento de bachillerato, para su cultura de bachillerato y que puedan entender, por ejemplo, lo que han hecho los colegas investigadores biomédicos que han creado las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Y bueno, ya dijimos que es una vía catabólica, pero lo vamos a definir. Tenemos una diapositiva específica de ella. Si tienen un reactivo donde tienen que reconocer si es una vía catabólica o anabólica, pues es esta la diapositiva que tendrían que estudiar. ¿Qué es una vía catabólica? Pues es una ruta bioquímica que transforma moléculas de mayor masa molecular a otras de menor peso. Su fin es elaborar ATP y moléculas intermediarias del metabolismo. Ejemplo de vías catabólicas de estas vías destructoras, productoras de ATP, son las fermentaciones y las respiraciones. Por eso todas las células respiran o fermentan, o hacen las dos cosas, fermentan y respiran según sus necesidades, para fabricar ATP. Y para fabricar ATP, ¿qué hacen? Destruyen moléculas de mayor masa molecular. Y claro, lo que se produce son moléculas pequeñitas. Lo correspondiente, lo contrario a vía catabólica, ¿qué es una vía anabólica? Pues una vía anabólica es una ruta bioquímica que transforma moléculas de baja masa molecular, o sea, moléculas pequeñas, a otras de mayor masa molecular. Las vías anabólicas consumen ATP, gastan ATP y moléculas intermediarias para elaborarlas. Entonces el metabolismo es la acción concertada, coordinada de vías catabólicas y de vías anabólicas. Son interdependientes. Las vías catabólicas fabrican ATP y moléculas intermediarias. Las vías anabólicas gastan ese ATP y esas moléculas intermediarias. ¿Cuáles vías anabólicas tenemos? Pues ejemplo de estas vías constructoras son la quimiosíntesis, las diversas fotosíntesis y las rutas biosintéticas de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Vamos a empezar a ver entonces, a estudiar la parte del catabolismo. Vamos a hablar en más detalle sobre las dos vías catabólicas, las dos clases, que es la fermentación y la respiración. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es la vía catabólica que fabrica ATP mediante la oxidorreducción interna de un compuesto orgánico, usualmente glucosa. ¿Se dan cuenta? En la fermentación tenemos una oxidorreducción interna y claro, ustedes estudiaron en Química 2 todo un bloque para ver los procesos de oxidorreducción. Y tuvieron que haberlo aprendido para poder comprender cómo le hacen las células para fabricar ATP. Y bueno, la fermentación consta de dos series de reacciones, dos fases. La glucólisis, de gluco que quiere decir glucosa, y lisis que quiere decir romper, una primera fase donde se rompe la glucosa, más
reacciones que regeneran una coenzima que se llama NAD, que se gasta precisamente en la glucólisis. Entonces recuerden, de hecho el NAD se fabrica a partir de una vitamina que tenemos que consumir en el alimento. Por eso son importantes las vitaminas. Muchas coenzimas se elaboran a partir de, muchas coenzimas se elaboran a partir de vitaminas. Entonces, por ejemplo, de una fermentación podemos hablar de la fermentación láctica que ocurre en sus músculos. No vamos a ver aquí la serie de reacciones, solo vamos a ver el reactivo inicial y los productos finales de una serie de reacciones que se llama fermentación láctica. Claro, yo les podría decir que este reactivo inicial, que es la glucosa, se convierte en 2 moléculas de ácido láctico y en 2 moléculas de ATP. Y les podría decir que ocurre precisamente en 11 reacciones bioquímicas. Pero no, lo que se tienen que aprender ustedes, lo que deben tener claro, y probablemente se los pregunten en el examen de ingreso a nivel superior el próximo año, es precisamente que esto es una fermentación. La fermentación láctica, porque esta sustancia que tenemos aquí, CH3CHOHCOOH, se llama ácido láctico. Pero comprendamos por qué es fermentación. Porque el estado redox del carbono en la glucosa es 0. Ustedes tendrían que saberlo calcular de lo que aprendieron en Química 2, pero no tenemos tiempo de analizarlo. Yo ya lo hice, se los muestro aquí. Precisamente el carbono del CH3, después de estas reacciones, se genera aquí, y este carbono de aquí tiene 3 cargas negativas. El carbono del CH que tenemos aquí es 0. Y el carbono del COOH tiene número redox de 3 más. Hay una oxidorreducción. Como saben, en la oxidación se pierden electrones y se ganan. Entonces, de los 6 carbonos de la glucosa, precisamente 2 de ellos ganan electrones, 3. 2 de ellos pierden electrones, 3 más. Y 2 de ellos ni fu ni fa, ni ganan ni pierden. Entonces la suma de cargas eléctricas aquí da 0, como en todo proceso de óxido-reducción, cuando vieron ustedes reacciones de óxido-reducción. ¿Hay otra fermentación relevante? Sí, tienen que reconocerla, tienen que saberlo, forma de cultura de bachillerato, es la fermentación alcohólica. En el caso de la fermentación alcohólica, su ecuación global, que sí la tienen que reconocer, seguramente vienen algunos reactivos de Socrative. ¿Y cómo reconocen la fermentación alcohólica? Pues bueno, porque el reactivo inicial se llama glucosa, C6H12O6, fórmula mínima, y tienen 2 moléculas de etanol, CH3CH2OH, más 2 moléculas de CO2, más 2 moléculas de ATP, de ganancia. Entonces, en la fermentación alcohólica, el producto final es el etanol, el alcohol etílico, que ya debieron probablemente de empezar a estudiar en Química 3, porque ya estamos empezando el tercer bloque, pero muy pronto van a estudiar los alcoholes. Los alcoholes tienen un grupo químico que es OH. Y el etanol, pues es uno de los alcoholes más importantes. ¿Y en qué consiste la fermentación alcohólica? Pues en una serie de reacciones bioquímicas donde se oxida los átomos de la glucosa, y se reducen también átomos de la glucosa. Es una oxidorreducción interna. Los átomos de carbono en la glucosa tienen número redox 0 y el CH3 del etanol tienen
número redox 3 menos, es decir, que estos dos átomos de carbono, 2 del etanol, han robado 3 electrones cada uno de ellos. Se los han robado a algunos carbonos de la glucosa. El carbono del CH2, aquí, como pueden ver, lo que tienen es número redox 1 menos. Ha ganado un electrón. Y los carbonos del CO2 son carbonos que han perdido electrones. ¿Cuántos? 4. Por eso tiene 4 cargas positivas. Claro, todos esos átomos eran de la glucosa y 2 átomos de ellos perdieron 4 electrones y otros 2, una pareja, en conjunto, han recibido esos 4 electrones, por eso uno es 3 menos y uno 1 menos. ¿En cuenta? Ok. Continuemos. Necesitamos que ustedes sepan cómo son la bioquímica de una célula, pero no tienen la formación previa de química para poderlo entender con facilidad. Así que nomás les voy a dar una pequeña introducción, un pequeño muestra de cómo son las rutas metabólicas. Y la única vez que voy a hablar a este nivel es de la glucólisis. Como recordarán, las fermentaciones tienen 2 fases. La primera fase se llama glucólisis y la segunda reacciones regeneradoras de NAD. Esto lo vamos a ver con un poquito de detalle para que entiendan qué es lo que ocurre en las células. Pues puras reacciones bioquímicas, porque en la glucólisis comenzamos con la glucosa. La glucosa, como lo saben muy bien, por eso estudiamos las fórmulas simplificadas. En cada vértice tenemos un carbono y en la glucosa tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. La glucosa es una hexosa, un azúcar de 6 carbonos. Sé que es glucosa, sé que es monosacárido porque tengo varios grupos OH. ¿Se dan cuenta? Ok. La glucosa es convertida por una enzima, 1, que utiliza al ATP como proveedor de un grupo fosfato y un magnesio de cofactor. Lo que se forma es otro azúcar que se llama glucosa 6-fosfato. Se llama glucosa 6-fosfato porque en el carbono 6 tienen un grupo fosfato, OPO3, 2 menos. Ese es el grupo fosfato. Luego hay una segunda reacción por una segunda enzima que lo que hace es acomodar de una manera diferente los átomos de la glucosa 6-fosfato, dejar de tener este hexágono y convertirlo en pentágono, de manera que el azúcar es diferente, se llama fructosa 6-fosfato, aunque son isómeros, tienen los mismos átomos en calidad y cantidad. Vean, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y tienen en el carbono 6, tienen un grupo fosfato. Se llama fructosa 6-fosfato. Aquí se forma un isómero. Y la enzima número 3 vuelve a usar el ATP para quitarle un fosfato y convertirlo en ADP, y el fosfato que le quita el ATP a esta tercera enzima se la pega a la fructosa 6-fosfato. Se lo pega precisamente en el carbono número 1, que está aquí, y entonces tenemos la fructosa 1, y 6, difosfato, di de 2, di que significa 2, y P que nos está indicando que tenemos los grupos fosfato. La fructosa 1,6-difosfato, en una reacción número 4, rompe este azúcar de 6 carbonos en 2 triosas, en 2 azúcares de 3 carbonos. Por eso vimos y hablamos de las triosas. Esas triosas son de las 2 familias de monosacáridos. Una cetosa con el grupo cetona, como lo van a ver ahorita en química 3, y una aldosa
CHO, el grupo aldehído, que lo van a ver también en química 3. Y entonces la dihidroxiacetona fosfato, para los cuates, DHAP. Y el G3P, para los cuates, pero yo me sé el nombre, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Se forman estos dos azúcares. Y hay una quinta enzima que lo que hace es isomeriza, cambia de posición los átomos y convierte la DHAP en G3P. Por eso, a partir de aquí, la glucólisis todo es por 2. Solo pongo una fórmula, G3P, pero todo es doble a partir de este momento. Y viene la enzima, perdón, y la reacción química más importante de la glucólisis, que es la reacción número 6. No les voy a dar el nombre de la enzima, no importa. El chiste es que usamos una coenzima que es NAD, que funciona como oxidante. ¿Qué va a oxidar? Va a oxidar este carbono 1 del G3P, que como pueden ver tiene 2 enlaces con oxígeno, y lo va a oxidar más, y va a lograr que este carbono esté más oxidado. ¿Cómo sabemos que está más oxidado? Porque tiene 1, 2 y 3 enlaces con oxígeno. El G3P, el gliceraldehído 3-fosfato, se ha convertido en otra sustancia que es un ácido. Pero entonces aquí hay una oxidación y como saben perfectamente de química, cuando hay reacciones de oxidación con un oxidante fuerte y un reductor fuerte, se genera energía. El gas es el reductor fuerte, el oxígeno es el oxidante fuerte y se produce energía. En la célula esa energía no se pierde como calor, como sí ocurre en el encendedor, y entonces esa energía que se libera de esta oxidación se usa para precisamente unir un grupo fosfato a esta triosa que se llama 1,3-difosfoglicerato. Fosfato en el carbono 1, fosfato en el carbono 3, que ya lo teníamos. A partir de aquí, en la reacción número 7, empezamos a cosechar ATP. Esta enzima 7 le quita un fosfato, el fosfato del carbono 1, se lo agrega al ADP y fabrica ATP. ¿Cuántos? 2 ATPs. Se gastaron 2 ATPs al inicio de la glucólisis, en la reacción 1 y 3, y en la reacción número 7 se recuperan. Así que la célula no ha ganado todavía nada. Pero la enzima número 8 lo que hace es isomeriza a 3-fosfoglicerato y lo convierte en 2-fosfoglicerato. Lo que hace en realidad es que enroca el OH del carbono 2 y el grupo fosfato del carbono 3, los cambia de lugar y tenemos una sustancia que se llama 2-fosfoglicerato. Casi ya terminando en la reacción número 9, lo que ocurre es que le quita una molécula de agua, lo deshidrata y convierte el 2-fosfoglicerato en fosfenol piruvato. Aquí tienen un doble enlace, que ustedes saben o ya debieron haber estudiado, yo creo, ya que los alquenos son los compuestos hidrocarburos que tienen al menos un doble enlace. Y el fosfenol pirúvico tiene precisamente ese doble enlace. Y ya nos falta solo una reacción. La 10ª reacción cosecha este ATP para pegárselo al ADP y fabricar ATP con coenzimas de magnesio y potasio. El punto importante es que se fabrica entonces aquí una pequeña molécula que se llama piruvato, que como van a estudiar en química, tiene un grupo ácido carboxílico ionizado y un grupo cetona, CO, piruvato. En esta reacción 10 se fabricaron 2 moléculas de ATP, que son precisamente lo que se obtiene de ganancia
en las fermentaciones. Solo se ganan 2 ATPs porque es una oxidorreducción interna. Los átomos de la glucosa, unos se oxidan, como este carbono que tiene 3 enlaces con oxígeno, y otros se reducen, es decir, se unen a hidrógeno. Aquí tenemos este carbono con 3 átomos de hidrógeno. Esto se oxida, este se reduce, y todos los átomos que se oxidan y se reducen son de la misma molécula. Por esa razón, la cantidad de energía liberada es muy pequeña. Y claro, ¿qué le pasa al piruvato? Pues en las células puede pasar muchas cosas. El destino del piruvato puede ser que una enzima 11 lo convierta en etanal y una 12ª enzima lo convierta en etanol, y entonces tienen la fermentación alcohólica, donde estas reacciones tienen la finalidad de volver a recuperar el NAD+, regenerar el NAD. Y claro, esto ocurre en las levaduras de cerveza, las Saccharomyces, o puede haber una reacción 11 diferente, 11', donde se fabrica ácido láctico y se llama fermentación láctica. Eso ocurre en sus músculos cada vez que juegan o se entrenan de más. Cada vez que les duelen los músculos por sobreentrenamiento, es que tienen ácido láctico que están acidificando el entorno de sus células. Y claro, en esta reacción se vuelve a regenerar NAD para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo. Hay otras fermentaciones que no vamos ni siquiera a mencionar, pues son un buen número de fermentaciones diferentes que ocurren en muchos procariotes y fundamentalmente en procariotes. Y finalmente en nuestras células, en todos los organismos que somos aerobios. Todos los organismos que tenemos también células eucarióticas, que tenemos mitocondrias, lo que ocurre es una reacción número 11 que se fabrica, que es una reacción muy compleja en realidad, no vamos a ver los detalles. El chiste es que aquí ocurre otra oxidación, y de esa oxidación, la energía de esa oxidación queda almacenada en el NADH, o sea, el NAD reducido. Aquí se transporta energía y electrones que son llevados a un oxidante externo, y esa es la razón por la que ya hablamos de respiración. La acetilcoenzima A, entonces, pues es la sustancia que va a permitir entrar a la segunda fase de la respiración, y luego a la tercera y a la cuarta, y no vamos a ver en detalle químico más nada. Hasta aquí les dejo la muestra de cómo ocurren las reacciones bioquímicas, las rutas metabólicas. A partir de aquí no vamos a ver reacciones individuales en general, vamos a hacer simplificaciones, porque están en bachillerato. Y entonces, de aquí vamos a empezar a ver las respiraciones. Pero eso será